Marcos capítulo 9, los versículos 42 al 50. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. De nuevo queremos pedirte, Señor, que nos des claridad, que nos des entendimiento, que nos ayudes a recibir tus amonestaciones, tus llamados, y que podamos verte con claridad, Señor Jesucristo, que podamos recibir de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Seguimos en la exposición consecutiva del Evangelio de Marcos. En los pasajes anteriores vimos que el Señor estaba dando sus primeros pasos rumbo a Jerusalén, rumbo a ser sacrificado, y mientras iba en el camino, él iba instruyendo a sus discípulos. Vimos que el Señor les instruyó en cuanto a que la gloria que se espera implica primero sacrificio, ¿cierto? Hay un sacrificio, el sacrificio de Cristo como siervo, que es el pago por nuestros pecados. Entonces, primero él tenía que ir a Jerusalén, ser rechazado de muchos y ser sacrificado. En segundo lugar, mientras esperamos ese reino glorioso, debemos saber que estamos en una batalla espiritual, entonces debemos vivir y servir en dependencia plena del poder de Dios, velando y orando constantemente. Y tercero, mientras esperamos, servimos a los más pequeños y así nos hacemos grandes en el reino de Dios. Y cuarto, vimos también que estamos llamados a mantener la unidad en la diversidad, a trabajar juntos con hermanos que sirven incluso en otros ministerios, promoviendo el reino de Dios, y no dividirnos a causa de diferencias periféricas, no menospreciar el trabajo de otros por envidia o por rivalidad, sino todo lo contrario, considerarlos superiores, porque cuando servimos a los más pequeñitos estamos sirviendo a Cristo. Vimos que lo mínimo que alguno haga en favor del reino será compensado. Todos podemos ayudar a la extensión del reino de Dios, podemos facilitar la labor de los siervos, a veces es dar ese vaso de agua, ¿no? Pero entorpecer es negar lo mínimo a un servidor de Cristo, a un creyente, y en esto ser tropiezo a esos más pequeñitos. El Señor no pasa por alto esa actitud altiva, orgullosa. Cualquier causa de tropiezo al pueblo de Dios, esto se hace contra Cristo mismo. Y en nuestro pasaje continuamos en el mismo tema. El día de hoy vamos a ver un solo punto, y es una advertencia para arrepentirse y tratar con el pecado a tiempo. Una advertencia para arrepentirse y tratar con el pecado a tiempo. Vamos a ver la influencia maligna del pecado en nosotros y hacia nuestros hermanos. Veremos que el arrepentimiento, hermanos, es costoso, implica un desprendimiento doloroso e implica también una pérdida, pero también hay una ganancia que es supremamente mayor.
En tercer lugar, veremos que el Señor trata con los suyos de una manera particular para que no perezcan en sus maldades. La prueba no debe sorprendernos porque está en manos seguras. Tiene como propósito la santificación y la vida eterna. Y por último, dentro de este mismo punto veremos un llamado a apropiarnos del Evangelio y a aplicarlo. En primer lugar, es necesario saber que estos pasajes, hermanos, en su mayoría aparecen en otros lugares de los evangelios y son aplicados por el Señor a diferentes contextos. Debemos tener claridad en eso. Por ejemplo, en Mateo 5, ahí se utiliza este pasaje y se está hablando en relación al adulterio, y en Lucas 17 también se está hablando de el rico y Lázaro, y seguidamente se habla del perdón. Entonces estos pasajes son aplicados en diferentes contextos, eran dichos del Señor y los evangelistas los incluyeron en diferentes momentos. El Señor también los usó en diferentes momentos. Entonces vemos que esta enseñanza tiene relación con el rechazo y el tropiezo a los más pequeñitos, pero también se aplica para evitar toda práctica que sea tropiezo al creyente mismo. Recibir y aplicar el Evangelio de Cristo influye en la sociedad y en la iglesia y trae la verdadera paz del reino de Dios que somos responsables de mantener. Lo contrario trae conflicto y oposición y finalmente traerá la condenación. Versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Entonces el Señor enseña aquí que si alguien hace tropezar a los cristianos, no dejará de recibir el castigo. Y en particular, hermanos, es un terrible castigo. Esto es un agravante. Como todos sabemos, los tropiezos pueden venir de muchas maneras, en diferentes grados. El tropiezo es cualquier obstáculo, cualquier limitación que se les ponga por delante a los creyentes para desviarles de la voluntad de Dios, de la vida que es agradable al Señor, de su esperanza en Él, de su santificación, de la comunión con el Señor y con la iglesia. Todo lo que limite sus dones, su proclamación del Evangelio, todo lo que les conduzca a pecar o a ser inconstantes y todo lo que confunda el entendimiento de los creyentes. Incluye el impedimento para que esas personas incluso lleguen a la fe o avancen en la fe o crezcan en la fe. Como vimos, quienes llegan a ese punto sin arrepentimiento están haciendo esto hacia Cristo mismo y solo pueden esperar de Él el castigo. Y no solo la muerte, sino la muerte de una manera terrible. Esa piedra de molino era una piedra muy pesada. En este tiempo había dos clases de molinos: el molino de mano que usaban las mujeres en casa, pero había otro molino con una piedra tan grande y pesada que era necesario un asno para hacerlo mover, y se cree que pesaba 1,5 toneladas. Aquí se hace referencia a esa piedra grande y pesada para triturar el grano. Esa piedra en el centro tenía un agujero por donde se echaba el grano para molerlo. Entre las dos piedras se molía y podía llegar, como decía, a pesar muchísimo, 1,5 toneladas. Colgar al cuello una piedra de estas iba a llevar a la persona directamente al fondo. Esta era una tortura que usaban los romanos y pues significaba la muerte. Pero noten, yo quiero que ustedes noten aquí que lo que dice el pasaje es que mejor le fuera morir de esa manera, mejor, o sea que sería un castigo tolerable, mejor le sería comparado con el juicio que le espera a esa persona, o sea, caer en las manos del Dios vivo. Mejor le sería esa muerte, o sea, esa muerte sería suave comparado con el castigo que le espera al que ataca al mismo pueblo de Dios. Y lo que vemos aquí es una gran advertencia a todos. El pasaje dice: cualquiera que haga tropezar, versículo 42, creyente o no creyente, cualquiera. Los ataques a los creyentes pueden venir de adentro de la iglesia, pueden venir de afuera de la iglesia. Entonces, que nadie se engañe, que nadie piense que ser tropiezo es una falta menor, que nadie subestime la menor ofensa o desprecio a su hermano, que nadie disfrace de broma su falta de amor, su tropiezo. A veces las personas dicen: no, es que pues era molestando, es que yo te dije esto
molestando, pero ha desanimado a un creyente. Mire lo que dice Proverbios 26 del 18 al 19. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. No hay ofensas pequeñas. Si es tropiezo, es tropiezo. Dios es justo, Él no tendrá por inocente el culpable, sea quien sea. Nadie puede incluso ampararse en que es creyente para justificar su oposición contra su hermano y pretender escapar del castigo en esto. En ese caso se puede estar pasando un límite muy delgado. Hermanos, hay pecados que por sus mismos agravantes y por su naturaleza demandan un castigo mayor. También recordemos que entre ellos, entre los discípulos, había uno que iba en esa mala dirección, pero en un grado mucho mayor. Los discípulos en el contexto anterior estaban limitando la ejecución de un ministerio de alguien que estaba echando fuera demonios y que lo estaba haciendo lícitamente. Pero aquí, entre ellos hay uno que va a un nivel mucho mayor. ¿Y quién es? Judas. Y ya sabemos las graves consecuencias que sufrió por su pecado. En primer lugar, recordemos que el Señor está hablando a los discípulos, que les está instruyendo. Recordemos que la discusión venía siendo sobre quién era el más grande. Ese era el contexto. Entonces ellos también estaban siendo ahora obstáculo para otro que expulsaba al demonio y que hacía algo particularmente que ellos no pudieron hacer. O sea, lo hacía mejor. O sea, esto es envidia, esto es rivalidad ministerial. Ellos no habían podido echar un demonio fuera. Los demás estaban burlando de ellos, ahí estaban los fariseos, estaban burlándose de ellos. Pero este hombre desconocido, que no pertenece al grupo, que no pertenece a la rosca, está siendo mejor que ellos. Tiene mayor fe, porque la enseñanza en ese punto era la fe, era la devoción, les faltó oración y ayuno. No estaban preparados para esto. Hermanos, todos somos vulnerables al orgullo, a la altivez, a la competitividad, que hemos visto que no se queda ahí, que esta falta lleva a la envidia, lleva a la venganza. En esto muchos pueden hallarse luchando contra Dios, contra su plan, contra su voluntad. Y el Señor ama a su iglesia y como ya vimos, nada ni nadie podrá prevalecer contra ella. El punto es que usted y yo no somos mayores que nadie. Todos nosotros somos débiles, todos nosotros somos vulnerables. Entonces el llamado, según vemos en el contexto, es a examinar de inmediato que en ninguna medida estemos caminando de esa manera, sino que seamos cooperadores en el reino de Dios. Hermanos, el pecado es grave, pero inducir a otros a pecar es peor, acarrea mayor castigo. Por lo tanto, examinemos de qué manera nuestros comentarios, nuestras actitudes, nuestras acciones, celos religiosos están entorpeciendo el avance del reino de Dios. Y hay muchas maneras, hermanos, de hacerle tropiezo a otro hermano. Las mujeres pueden ser tropiezo con su manera de vestir dentro del mismo contexto de la iglesia. Abusar de nuestra libertad cristiana es tropiezo para los más débiles. También se puede ser tropiezo poniendo cargas sobre los hermanos que no existen. Esa es la función del legalista, del fariseo. Pone cargas que no se deben llevar. Coaccionarlos con una piedad religiosa que no es la piedad que pide la Biblia, que nombra la Biblia. Examinemos nuestro amor, examinemos la aplicación de nuestro amor desde lo más pequeño. Revisemos si hemos estado compitiendo o haciendo acepción de personas dentro de la misma congregación. Si somos obstáculo para el crecimiento, para la edificación, para el servicio que hacen otros hermanos. Y eso lo podemos estar haciendo cuando incluso permanecemos indiferentes, cuando no participamos. En la quietud podemos estar siendo tropiezo. Hay personas que piensan que, no, pero es que yo no he hecho nada. Pues es que ese es el problema, que no ha hecho nada. Ese es el problema. ¿No cree usted que privar de sus dones a la iglesia y dejar todo el trabajo a otros es un tropiezo? ¿No limita eso el avance del reino? ¿No cree que dejar de asistir a la congregación o llegar tarde o no participar en las actividades es un tropiezo? ¿No desanima eso a otros hermanos a veces? ¿No es un tropiezo que se prive a la familia de la edificación cristiana? Que no haya interés por la edificación de nuestras esposas, de nuestros niños,
que abandonemos nuestro rol sacerdotal en la casa. ¿No eso es un tropiezo a nuestra propia familia? ¿No es peor ese tropiezo porque es tropiezo a los más cercanos, a los nuestros, a los pequeñitos? ¿No es tropiezo para los demás crear solo un grupo de amigos dentro de la iglesia con los que solo compartimos y hablamos? ¿Cómo es su trato hacia los que no le agradan en la iglesia? Las críticas, la murmuración, el desánimo, la desvalorización de su misma iglesia local. Decir, no, es que esta iglesia no es tan buena como aquella que está allí, en este lugar. Esa sí es más próspera, es mejor. ¿No es eso tropiezo a los que están luchando por mantener la unidad en esa pequeña congregación y que se han esforzado por años para trabajar, para fortalecer la iglesia local? ¿No es eso tropiezo? Ver que hay una iglesia que está de moda y esa es la mejor y esa es la más grande, pero esta es pequeña, esta no tiene todo lo que tiene aquella. Examinemos y pensemos en acciones concretas para apoyar, para promover el trabajo ministerial de los servidores de nuestra iglesia local. Reconozcamos nuestras faltas en acciones, en pensamientos, en actitudes contra nuestros hermanos servidores. Hoy, hermanos, es día de arrepentimiento. Hoy es día de salvación. Podemos confesar nuestras ofensas y volvernos al Señor. Atendamos a tiempo el llamado de su palabra y ofrezcamos más que un vaso de agua. Yo estoy seguro que todos tenemos más que un vaso de agua para ofrecer el acompañamiento, el soporte, para facilitar ese peregrinaje. No solamente el servicio, el peregrinaje, porque ser cristiano cuesta todo. Hay hermanos luchando con muchas cosas y usted tiene lo que ese hermano necesita. Somos interdependientes en la iglesia, pero si usted le niega a la misma iglesia lo que Dios le ha dado a usted para compartirlo, usted le está haciendo tropiezo a ese hermano débil que Cristo lo vinculó a la iglesia para que nosotros le sirviéramos, para que nosotros participáramos en esa edificación. Recordemos que cuando hacemos esto a los pequeñitos, o sea, a los otros creyentes, lo hacemos a Cristo. Esa tiene que ser la motivación, hermanos, independiente de las diferencias. Estamos haciendo esto a Cristo. Aquí somos llamados sencillamente a poner por práctica el amor. Primera de Juan 4:20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto rompe con cualquier diferencia religiosa. Esto echa fuera toda vanidad y egoísmo para servir. Ahora, versículos 43 al 48, y voy a leerlos de nuevo. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En estos pasajes el lenguaje, hermanos, tengo que decirlo en primer lugar, es metafórico. Incluso, esto es una figura de lenguaje que se llama hipérbole. Es una hipérbole o una exageración, para que los niños no vayan a tomar medidas sobre esto, a tomarlo tan literal, ni nosotros como adultos tampoco, porque han habido contextos, ¿no? Donde se toman los pasajes literales y las personas terminan haciendo cosas horribles por tomar esto así literalmente. No, es metafórico, es una figura. Los versículos 43 al 48 en general dicen que si la mano, el pie y el ojo llevan o inducen a las personas a pecar, es mejor extirparlos para entrar a la salvación con algo de pérdida que al infierno con todos los órganos completos. Esto es lo literal. Ahora vamos a analizar esto. La palabra griega caer, que se usa aquí, es la misma del pasaje anterior, porque ambas significan tropezar. Tropezar, es la misma palabra. Entonces, ante la tentación, el Señor no nos está mandando a amputar algunos miembros del cuerpo, porque es claro que quitar partes del cuerpo de manera literal, pues no elimina
el pecado. Si usted se quita un dedo, usted sigue pecando con el resto del cuerpo, o sea, sigue teniendo ahí el ojo, sigue teniendo toda la concupiscencia, o sea, usted no va a eliminar el pecado quitándose un miembro. Si usted se quita una oreja, no va a eliminar el pecado. O lo que dice aquí, la mano, el pie o el ojo. No, no va a pasar. Usted va a poder seguir pecando igualmente porque usted tiene una concupiscencia. Hay un pecado remanente en usted y usted va a pecar. La metáfora está apuntando a la necesidad de deshacerse del pecado y todo lo que induzca al pecado a tiempo, con sufrimiento y pérdida, para recibir salvación y no condenación. En la metáfora, estos miembros imprescindibles apuntan a los ídolos del corazón. Ídolos del corazón. Es necesario identificarlos, quitarlos, no darles lugar antes que por la práctica lleven a la persona a la condenación. El pecado que hace contamina, invade. Entonces, así como una enfermedad que está invadiendo debe ser tratado, debe ser extirpado a tiempo. No hay puntos medios aquí, hay que sacar todo lo malo. Los tres órganos muestran precisamente esa diversidad de áreas, porque las áreas, las debilidades son diferentes en cada persona, pero hay pérdida siempre. Pero es una pérdida, hermanos, muy necesaria. Realmente hay más ganancia porque lo que estás perdiendo era algo malo, era algo que te iba a echar a perder completamente. Entonces realmente hay ganancia. Versículos 34 al 35 de Marcos 8. Dice lo siguiente: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A mortificar el pecado, perder, despojarse del viejo hombre. Hay una lucha, una batalla que debemos enfrentar. No basta solamente con evitar el pecado, hay que cortar, hay que hacerlo radicalmente, cortar las raíces de nuestro pecado. Hay que mortificar y matar el pecado en nuestras vidas antes de que el pecado nos mate a nosotros. Romanos 8:13, Pablo dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces es necesario examinarnos y considerar qué cosas hemos permitido, qué ídolos hemos puesto sobre nuestro corazón, qué cosas debemos dejar de atesorar. Ahora, la mano y el pie y el ojo son miembros del cuerpo, son buenos, son útiles. Y eso quiere decir que a veces las mismas cosas buenas pueden ser usadas por la concupiscencia para el mal. Incluso, no solo el pecado en lo abstracto, sino también incluye las malas compañías, las personas que apreciamos pero que nos causan tropiezo en la vida cristiana, que nos inducen y llevan al pecado de cualquier tipo, aun cuando esas personas se hagan llamar cristianos, porque a veces dentro del mismo contexto de la fe hay personas que nos ponen en contra de los hermanos, hay personas que nos llevan a estar en contra de la misma fe, con comentarios, con murmuraciones. En el contexto del pecado, de llevar a las personas, amistades que llevan a las personas a la maldad, podemos tener ejemplos claros, esas personas que inducen, invitan a los creyentes en un liberalismo a hacer cosas que no son lícitas. El que invita al hermano a emborracharse, a entrar a lugares donde no debería estar, a drogarse, grupos de amigos que se burlan del cristianismo, esa persona que en su cosmovisión solamente ve la vida como el hedonista, en términos de dolor y de placer, el promiscuo, el depravado, la vida terrenal y materialista, todas esas cosmovisiones hay que saberlas identificar y a veces toca apartarse totalmente, porque no hay manera de llevar a esas personas al Evangelio porque no quieren venir a Cristo y lo que van a hacer es contaminarnos, lo que va a hacer es jalarnos al mismo mundo. Tenga cuidado con esas personas que le llaman a ir en contra de la fe, que le animan a hundirse en el pecado, que le ofrecen y le encubren y le facilitan la maldad. Ceder a esas personas, sostener amistades profundas con ellos, conduce
a una práctica de pecado y de condenación. Ahora, no quiero que me malinterprete, porque estamos en un mundo donde hay pecado, donde hay perseverancia en el pecado. No se nos manda a salir del mundo, se nos manda a relacionarnos de una manera correcta con esas personas en base a que ellos conozcan el Evangelio. Esa es la base de nuestra relación con los que no conocen y perseveran en el pecado, pero relaciones profundas de amistad y conexión profunda con ellos no podemos tener porque hemos sido separados y apartados para ese camino de santidad, para hacer la voluntad de Dios. Y tal vez dar un paso más allá es entrar a la boca del lobo y es tal vez exponernos a practicar las mismas cosas. De seguro, al estar en ese entorno, terminaremos practicando lo que ellos practican. La idea, hermanos, es tratar desde el corazón esas cosas, cortarlas de raíz. Es mejor perder amistades dañinas que ir con ellos a la condenación. Y es aquí donde vemos que hay un esfuerzo, que hay un trabajo. Eso implica reemplazar lo malo que hay en nuestro corazón por lo bueno, y eso causa dolor, porque es desligar de nuestra vida algo que ha estado ensamblado como un brazo, como un pie, como un ojo. Esa es la comparación. Así de doloroso es. Entonces, cuando las personas dicen, es que no puedo desarraigarme de esto, de esta amistad o de este pecado, tenemos que hablarle de esto, tenemos que decirle que va a ser doloroso. La invitación al reino de Dios no es sencilla, implica despojarse y sufrir ese dolor. Hay que perder, hay que sacar y echar eso malo que se ha permitido en el corazón, hay que mortificar el pecado y matarlo. Y es un ejercicio que no solamente hacemos al principio, que debemos hacer de continuo. Colosenses 3:5, Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. También el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. También Pablo compara la vida cristiana con una competencia donde él está luchando como un atleta y como un boxeador, y él golpea su cuerpo y lo hace con exactitud, no como al aire, sino que golpea, ataca con sabiduría las áreas que es necesario debilitar, destruir de su vida. Eso está en 1 Corintios 9, del 26 al 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, miren la exactitud. Eso requiere sabiduría, inteligencia para descubrir el pecado y sus raíces y poder atacarlo en el blanco. Esto no es al aire, esto no es aplicando textos a la ligera. No, hay que sentarse, hay que pedir consejo, hay que tomar consejería y asesoría y dirección de los hermanos para mirar en qué estamos mal, para dar en el blanco. El deportista se prepara, se entrena para dar en el blanco, no lo hace como improvisando, no es improvisado. Hay sabiduría en esto y podemos hacerlo eficazmente, dar en el blanco, cuando constantemente llenamos nuestros corazones de buenos tesoros, como dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, hermanos, la naturaleza del creyente es de continuar una batalla contra el pecado mientras estemos en este siglo. Aun cuando hayamos superado muchas áreas, vendrán otras y otras que tendremos que superar. Pero el creyente ya no practica el pecado, sino que se duele por su maldad. Porque hacer lo contrario, permanecer amando el pecado y lo que induce el pecado hasta el final, haciéndose su siervo, es señal de ser reprobado, es señal de condenación. Los que viven así han menospreciado a Cristo para ir en pos de sus maldades. Por lo tanto, serán condenados al infierno. Y la palabra infierno aquí es la palabra Gehenna. Gehenna. La palabra Gehenna se deriva del nombre de Ge-Inón, la forma abreviada de Geben-Inón. Significa el valle del hijo o el valle de los hijos de Inón. Esa palabra hace referencia a un lugar geográfico al sur de Jerusalén que llegó a ser conocido como lugar de fuego. ¿Por qué?
Porque en los días de Acaz y Manasés, ahí se mataban a los niños, se asesinaban a los niños poniéndolos al fuego, quemándolos como sacrificios que eran ofrecidos a Moloc. También llegó a ser el lugar donde se quemaba la basura de la ciudad. Entonces estaba siempre echando humo, siempre estaban las llamas ahí, y al ser un basurero era también un lugar asqueroso en el que los gusanos se criaban. Por eso Gehenna, es la palabra en el original, llegó a ser usado como una designación del infierno. Y aquí se habla del infierno como ser arrojado o echado al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de los que están en la condenación no muere y el fuego nunca se extinguirá. Cuando dice que el fuego no puede ser apagado, que nunca se extinguirá, entonces muestra que la condenación es para siempre, que no es un purgatorio, que no es un lugar temporal para pagar las penas, sino que el que cae ahí ya no puede salir de ahí. Los gusanos que no mueren también son figuras del tormento continuo y físico y de muerte perpetua. Esto en comparación con el basurero al sur de Jerusalén, donde ahí sí eran temporal las situaciones, ¿no? El fuego se extinguía en algún momento, ¿no? Si no seguía teniendo basura y el gusano estaba ahí, se reproducía ahí, pero ese lugar podía tener una idea temporal, mientras que aquí se habla de un fuego que no se extingue y de un gusano que no muere. Entonces, la condenación es perpetua, y eso hace referencia a Isaías 66:24, donde se escribe el destino de los enemigos de Israel. Ahí dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Hay otros textos también, como Daniel 12:2, donde se habla de una vergüenza y confusión perpetua a la que saldrán los impíos. También Pablo, hablando a los tesalonicenses, dice en segunda de Tesalonicenses 1:8 al 9, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, solo hay dos destinos: entrar a la vida, que es la vida eterna en Cristo, y el segundo destino es el infierno. Entrar al infierno es entrar a la condenación real, consciente y eterna. Entrar a la vida es entrar al reino de Dios, es entrar a la salvación disfrutando la gloria de Cristo por la eternidad. ¿Y cuál, hermanos, es la razón de esa condenación? Pues la razón es el rechazo de Cristo y su gracia, el rechazo de sus advertencias, es permanecer en ese estado y llegando al punto incluso de atacar y ser tropiezo a los pequeñitos, a los discípulos de Cristo. ¿Cuál es la manera de ser salvados de esa condenación? Pues es la confianza en Cristo como nuestro Salvador y sustituto, que ha muerto y resucitado en victoria para nuestra salvación. Es la vida en su voluntad a la que fuimos llamados, apartados por su gracia, el reino de Dios conformado por sus seguidores y discípulos. Los creyentes, por gracia, hemos recibido su doctrina y vivimos en ella. Estamos injertados a Cristo, permaneciendo en Él para dar fruto abundante. Y vale la pena dejar cualquier cosa, hermanos, que pueda ser obstáculo, hacer cualquier sacrificio, sufrir cualquier pérdida para hacer la voluntad de Dios, para avanzar en dirección a esa meta suprema del reino de Dios, la vida eterna. De nuevo, el llamado es a dejar personalmente el pecado. Esto no lo puede hacer otra persona por usted. Usted, cada persona individual, debe abandonar el pecado sin ningún tipo de justificación. Debe abandonarlo. Cada creyente debe identificar qué se interpone en su comunión con Dios. Pueden ser, de nuevo, hábitos, vicios, prácticas, amistades. Todo eso debe ser erradicado y en cada persona puede ser diferente. Examinemos qué hemos dejado atrás, de qué nos hemos ya desarraigado. ¿Has sufrido ese dolor y esa tristeza?
¿Hay algún pecado que hayas dejado atrás por el reino de Dios, negándote al placer, al libertinaje a ti mismo? ¿Sigues constantemente en esa dinámica? Y hermanos, esto puede ser identificado solo en el peregrinaje, en la marcha. Llegamos a Cristo, nos damos cuenta que cada día pues vemos nuestro pecado más grande, muchas cosas nos esclavizan, nos hacen daño. Cada vez que lo conocemos más a Él nos damos más cuenta de lo esclavizados que estábamos. Y empezamos a despojarnos y seguimos examinando y actuando. Ahora, después de esto, Marcos dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. En el sermón pasado ya hablamos algo sobre este pasaje. Esta enseñanza es también una metáfora. En nuestra cultura se habla de la sal con un sentido supersticioso, ¿cierto? La idea es que una persona salada es una persona que tiene mala suerte. Esa es la idea de nuestra cultura. También se cree que la sal es usada para la hechicería, que tiene alguna propiedad especial y entonces, o para limitar la hechicería o para cosas de hechicería, pero eso no es así. Bíblicamente la sal tenía varias características algunas conocidas para todos, pero para entender mejor la metáfora es importante ver la aplicación y significado espiritual que la sal tiene en la Escritura. Algunas de las características principales de la sal son, en primer lugar, purificar y preservar los alimentos. Eso lo vimos en el último sermón. Evitar que la comida se descomponga. La sal tiene propiedades antisépticas, preservantes, combate las bacterias, evita la descomposición. También encontramos un pacto que es solemnizado con una comida con sal. Eso está en el Levítico 2:13. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que se usaba la sal en las ofrendas sacrificiales para solemnizar el pacto. Para eso las personas contratantes participaban con una comida con sal. Levítico 2:13 dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Noten ustedes, en cada ofrenda. Si quieren saber más sobre este tema, números 18 y 19, ahí está también lo mismo. El simbolismo de la sal aquí era que, así como la sal preserva los alimentos, el pacto que era hecho ahí debía permanecer y tener estabilidad. Debía perdurar como perduran los alimentos sin corromperse. También en Segunda de Reyes 2, del 19 al 22, vemos un manantial que fue purificado con sal. Entonces habían aguas malas que producían muerte y enfermedad, la tierra era estéril, entonces el profeta Elías pide una vasija nueva y pide que pusieran en ella sal y echa la sal a los manantiales y los manantiales fueron purificados. Es claro que el Señor obró un milagro por medio de esto. El punto aquí es que la sal, por sus propiedades, era usada como figura de sanidad y purificación. Ahora, el fuego también tiene relación con la purificación. El oro se purifica, se prueba con fuego. Y Pedro, hablando de las pruebas, también dice en 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba. Leo acá la primera parte. El fuego de la prueba. Entonces, ser salados con fuego significa ser probados, tratados para ser purificados, para tener las virtudes del reino. Entonces, el creyente debe ser tratado, debe quitársele esa escoria, los contaminantes para ser puro. Así como en el relato de la vid donde los pámpanos deben ser podados, Juan 15, podados para dar más fruto. Entonces el creyente necesita ser tratado por el Señor, pero lo bueno es que el jardinero que poda la vid, las ramas de la vid, perdón, es el Padre, ¿no? El jardinero es el Padre, entonces la poda está en manos seguras. La advertencia que se hacía a los discípulos era no ser tropiezo a otros, no rechazar el llamado de Cristo a examinarse, a arrepentirse, mortificar el pecado. Cuando dice aquí, todo será salado con fuego, la referencia inicial es para los 12, aunque este pasaje también es para cada creyente. Eso puede verse como una promesa. El Señor obra en sus discípulos la prueba, acompañada del Evangelio, para ser purificado. Las pruebas solas no purifican a nadie, el sufrimiento solo no purifica a nadie. El sufrimiento o la prueba acompañada de Cristo, enviada por el mismo Señor, tiene un buen propósito. Las pruebas tratan con nosotros, son el entorno en el que el Señor nos trata, nos santifica
y el resultado será una transformación para ser agentes purificadores y preservadores para evitar que la putrefacción llegue a nosotros mismos o avance en nosotros mismos y en la iglesia y en el mundo. Somos antisépticos para nosotros mismos, para la iglesia y para el mundo. Por la caída vivimos en un mundo que está en esa putrefacción, un mundo que necesita sanidad y preservación. Entonces el cristianismo funciona a sí mismo como un antiséptico. El mundo podría ser un lugar más perverso del que ya es, pero por la fe de los creyentes, por su participación en la sociedad, se detiene el proceso de putrefacción y la vida espiritual del creyente, la vida moral, refrena esa corrupción. Y lo hacen cuando cada creyente individualmente se relaciona y hace presencia en el mundo, pero se relaciona de la manera correcta. Ser sal de la tierra básicamente implica poner por práctica el evangelio de gracia. Donde hay un cristiano, debe haber una influencia santificadora. No sé si ustedes se han dado cuenta. Un grupo social, en el trabajo, en la universidad, en cualquier escenario, en el trabajo, llega el creyente, está en medio de todos y están hablando de un tema y tienen todos que como que limitarse en lo que están diciendo porque llegó el cristiano. Hay algo que pasa ahí, hay una diferencia, hay sal y luz ahí. Entonces, esa persona es santificadora, es purificadora y refrenadora de la putrefacción del mundo. En los escenarios donde el pecado es común, los cristianos generan esa presión, esa incomodidad que limita para que hagan todo lo que quisieran hacer. Y eso debe ocurrir en todas las estancias, en la parte gubernamental, en nuestros escenarios de estudio, en nuestros escenarios de trabajo. Como agentes purificadores, nuestras ideas, nuestro consejo preserva y refrena una sociedad que va hacia la destrucción. Y nuestra perseverancia y sed de la justicia, nuestro dolor hacia el pecado propio en la sociedad, nuestra mansedumbre, nuestra misericordia hacia otros, nuestra sinceridad, paz y el no rechazo del mundo son una influencia en el mundo. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Entonces, además de todos los usos y características que tenemos aquí purificadoras de la sal, el uso más común es dar sabor a las comidas. Y lo veíamos en Job 6:6, se comerá lo desabrido sin sal. Una vez que la sal pierde su sabor, pierde lo más importante. La sal en las lagunas, los pantanos alrededor del mar muerto se mezclan con yeso y dan un sabor rancio. Entonces ya esa sal no es útil. Perdió su sabor precisamente por una sustancia adherida. Y una vez que eso pasa, no hay manera de hacerla salada, no puede ser usada. El cristianismo es lo que da ese sabor a la vida, o sea, esa alegría, ese gozo en medio de la vida diaria. Todo lo que tengamos como relaciones, cosas, vivencias, felicidad sin Cristo es desprovisto de ese ingrediente fundamental. La felicidad verdadera solo se encuentra en Cristo. Podemos verdaderamente disfrutar de lo que el Señor nos ha dado en plenitud si estamos en Cristo. De lo contrario, todo lo que tengamos y logremos, todos los triunfos de esta vida no tienen sentido. El mundo pagano estaba en el sinsabor que produce el pecado y la rebeldía. El mundo sin Cristo no puede experimentar verdadera satisfacción, verdadero gozo permanente. Tal vez por un momento pueda experimentar gozo, pero no permanente. El cristiano imparte sabor a la vida como lo hace la sal a los alimentos. Una sal que ha perdido sus propiedades hace y permite que la comida se pudra y que sea simple, que sea desabrida. Si se ha perdido el verdadero evangelio, no hay vida ni influencia que llevar al mundo. Esa sal ya no sirve para nada, representa la vida cristiana sin la práctica del evangelio, llena de añadiduras que le han hecho inservibles. Lucas dice que la sal insípida no sirve para la tierra, o sea, no puede fertilizar el suelo, ni sirve para el muladar. Y eso es el estercolero, o sea que si se le mezcla con estiércol, con el estiércol de los animales, tampoco es útil para nada. Entonces, por su inutilidad tiene que ser desechada. Los fariseos tenían esa sal insípida, sin poder preservador, sin poder purificador. Pensaban que la imposición de un cumplimiento de la ley sin Cristo, un perfeccionismo
conforme a las tradiciones, a los ritos de los hombres, una vida llena de apariencia, una vida llena de hipocresía, acepción de personas, era la verdadera fe. Ese tipo de práctica, ese tipo de sal fue rechazado por el Señor. Si los creyentes no cumplen su propósito como creyentes, siendo puros, purificadores, preservadores, dando sabor a la vida, son inútiles. Por lo tanto, nunca han sido creyentes si permanecen así. Es imposible que alguien sin Cristo pueda vivir en santidad e influir en otros en la vida del reino de Cristo. Los no creyentes son, por naturaleza, infructíferos. Son como la higuera sin fruto que recibe una maldición, o la rama de la vid que no da fruto y es echada afuera y se seca y luego es destruida en el fuego. Y Marcos sigue diciendo: tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y eso es tener sencillamente el Evangelio. Tener sal dentro de uno mismo es tener el Evangelio de gracia, tener las cualidades del reino de Dios. Si deseamos transformar y ser influencia en otros, necesitamos primero ser transformados. Y este punto es muy importante, hermanos. Es necesario identificar que la razón por la que muchos continúan atesorando sus pecados y llegan a la condenación es porque han alterado el verdadero Evangelio. Han cambiado la verdad por la mentira en sus corazones, se han apartado haciéndose sordos a los llamados del Señor, haciendo una mezcla con añadiduras, con ideas terrenales. Por eso no pueden producir los frutos del reino. Su celo entonces no es conforme a Cristo. Por eso buscan otras cosas, otros deseos, otro propósito. Por eso es necesario revisar si tenemos sal en nosotros mismos, la verdadera sal, o si nuestro salero tiene otra cosa. Necesitamos tener la influencia purificadora del Espíritu. Solo así, siendo limpiados y purificando con el Evangelio, rechazando continuamente la corrupción y llenos de Cristo, podemos vivir en paz con el prójimo. En segundo lugar, no solo es identificarse con el cristianismo nominalmente, sino que la fe viva implica involucrarse, influenciar a la vida de otros. Somos responsables de poner por obra esas virtudes del reino. Somos responsables de llevar sal, de llenar el salero, poner sal en las diferentes situaciones de la vida. Y hermano, no sé si ustedes saben, la verdadera sal produce sed, ¿cierto? La sal produce sed. Y aplicado aquí a nuestra vida en Cristo, debemos provocar sed de justicia, de verdad en los demás. La sal debe aplicarse a cada situación. Así muchos anhelarán el reino de Dios. Pablo dice en Colosenses: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4:6. ¿Qué significa eso? Que cada palabra es filtrada, procesada, cernida para estar en armonía con la voluntad de Dios en las Escrituras. Implica que lo que decimos primero es examinado a la luz del Evangelio y es apropiado para la persona en necesidad. Es una palabra llena de gracia. Y al tener el propósito de conducir a la vida del reino de Cristo, de consolar con el Evangelio de Cristo, esas palabras ya no son insípidas, sino profundas, son estimulantes, son palabras llenas de gracia. Como lo dice Pablo a los Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El cristiano examina sus palabras, busca esas palabras adecuadas, aplica el Evangelio a todo. Esta aplicación del Evangelio trae la paz y somos responsables no solamente de tener paz, sino de mantenerla, de no vivir en contienda y rivalidad. Antes vivíamos en una vida sin sabor, sin sentido, sin propósito, pero ahora tenemos esperanza eterna, maravillosas promesas. Sin Cristo vivíamos en la vida siguiendo la corriente del mundo, sin inmutarnos con el pecado nuestro y el de los demás, sin intención en seguir la justicia y bondad de Dios, pero hemos sido rescatados de esa condición. El resultado de eso es la paz, sin orgullo, sin envidia, sin rivalidades y sin competencia desleal. Hay que velar para no ser inducido o inducir a otros al desvío del camino, al tropiezo o a la limitación en el servicio. Así el reino de Dios avanza, siendo deseable para los que aún no han sido alcanzados. Se facilita para quienes sirven al mismo propósito. El Señor les bendiga, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tus palabras que son poderosas. Tu palabra es viva y eficaz y transforma nuestra mente, nuestra alma.
Te rogamos, Señor Dios, que no salgamos de aquí sin que nuestro corazón sea tratado por ti, que podamos tener el oído espiritual, la claridad para aplicar tu palabra y escuchar estas advertencias a tiempo. A tiempo. Hoy es el día de escucharlas. Hoy es el día de atender con seriedad estos llamados. Y gracias, Señor, por tu paciencia. Cuántas cosas, Señor, han pasado en nuestras vidas, cuánta debilidad hemos tenido. Y, Señor, si hay alguien aquí que aún todavía esté atesorando su maldad, sé ayudándole, Dios mío. Te pedimos que seas obrando para podernos despojar de eso, porque hay esperanza. Este llamado es un llamado de esperanza, de gracia, de misericordia. Tú te nos ofreces aquí para ayudarnos, para santificarnos, para tratarnos. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, obra en nosotros para que podamos atender esas situaciones, atender a esas áreas, porque te anhelamos a ti, Señor Dios. No queremos vivir conforme a nuestras maldades. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pasamos a nuestro tiempo del sacramento y nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven por Facebook. Vamos a intercambiar las banderas. Se alistan las primeras filas. 1, 2, 3. Salimos. Intercambiamos. Mira.